Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy una conversación muy especial con Felipe Stay, que es director subrogante de Senapred. ¿El por qué? Porque ya estamos prácticamente en pleno periodo invernal y siempre es bueno tener en consideración algunas acciones preventivas de autocuidado y también conocer un poco de qué manera hay que prepararse justamente para pasar este periodo invernal que se anuncia, viene con algunas novedades. Ya hay entidades internacionales que dicen que, ¿no es cierto?, el fenómeno del Niño está presente. ¿Cómo está, Felipe? Un gusto saludarle. Hola, buenos días, ¿cómo están? Felipe, lo primero, desde su perspectiva, usted es un funcionario que lleva tiempo, ¿no es cierto?, de carrera en Senapred, antiguamente ONEMI. ¿Estamos preparados en la región o la comunidad regional está preparada para afrontar emergencias o situaciones complicadas durante un periodo invernal? Sí, Bernardo, la región de Valparaíso es una región bastante compleja en materia de emergencia. Tenemos incendios, como sabemos, en verano, tenemos la variable de sismo y tsunami, que es una situación latente, permanente, y también tenemos el tema de las precipitaciones, y que se dan en el sector costero como también en el sector cordillerano, que tienen una implicancia. Entonces, en ese sentido, la región de Valparaíso tiene. Nosotros así como medio en broma decimos 9 de cada 10 emergencias prefieren Chile. Y en la región de Valparaíso la verdad que las tenemos todas a excepción de la volcánica. Y en esa línea hay mucha preparación, hay mucha experiencia. Los equipos de emergencia, tanto de los equipos de los distintos municipios como de las empresas de servicio incluso, las distintas delegaciones y nosotros como Senapred manejamos este tipo de situaciones y basado básicamente en un comienzo, estoy hablando del año 90 y inicio de los 90, basado en la experiencia y posteriormente ya con planificación, con instrumentos, con planes, con coordinación, que hoy día con la ley 21.364 eso se ha ido potenciando y se ha ido fortaleciendo. Por lo tanto, en esa línea, sí puedo decir que hay harta experiencia, aunque, y a título muy personal, considero que sí las emergencias o las situaciones derivadas de los eventos hidrometeorológicos son un poquito más complejas de abordar, porque a diferencia de un incendio forestal, por ejemplo, que es mucho más acotado, la precipitación cae en una mayor extensión de la región. Hay situaciones o subeventos que se generan. En un sector podemos tener una remoción en masa, en otros podemos tener anegamiento, en otros podemos tener afectación a las viviendas directamente o caída de árboles. Entonces, son muchos los factores que se presentan en un sistema frontal, en un evento hidrometeorológico. Por lo tanto, eso nos genera una mayor complejidad. Y como sabemos, las capacidades de funcionarios, de recursos, son un poco más limitadas para abordar tantas situaciones simultáneas. Además que en esta región hay temas muy especiales, ¿no es verdad? Situaciones muy especiales. Ya lo vivimos hace un par de años con el asunto del campo dunar, cuando vino una precipitación muy fuerte en poco tiempo, que es ese gran problema. Entonces, también de alguna manera hay que prepararse y estar afrontando ese tipo de puntos críticos que puedan aparecer, Felipe. Sin duda, sin duda. Aquí hay una situación muy importante y con esto no quiero traspasar la responsabilidad a las comunidades o a las personas, pero los mayores conocedores del territorio son precisamente los vecinos. Ellos saben por historia, ¿ya? Y aquí muchas veces dejamos a la gente de la tercera edad de lado, pero ellos son historia viva y nos pueden traer a la mente o a la actualidad eventos pasados
y las emergencias y el tiempo geológico es mucho mayor que el tiempo humano, por lo tanto, procesos que antes ocurrían es muy probable que vuelvan a ocurrir. Y en esa idea, las personas de mayor edad son importantes porque nos entregan, oye, hace 20 años atrás la ladera del cerro no estaba edificada ni construida Claro. como está hoy día. Por ende, algo se genera en esa ladera con esa intervención humana, ¿no es cierto? Hay un proceso de mayor escorrentía, hay peso en la ladera, casas que antes no estaban y obviamente hoy día se pueden caer, qué sé yo. Entonces, en esa línea es muy importante que la gente que conoce su entorno eh, acate o reciba las recomendaciones que la autoridad va entregando. Y desde cosas tan simples como limpiar una canaleta, una bajada de agua en un hogar, despejar los ductos o los sumideros de agua, ¿no es cierto?, que se colapsan o se tapan por basura, desde ese tipo de cosas son súper sencillas que nos evitan una complejidad mayor. Como también hacer algunos denuncios o avisos a la autoridad, principalmente a los equipos municipales que pueden decir, oye, en este sector está ocurriendo tal situación, hay que ir a verlo. Y eso es parte también de la dinámica que hemos realizado como servicio y como SINAPRED, el sistema regional, con las coordinaciones previas a través de las reuniones. Nosotros por ley tenemos que tener dos COGRID regionales, uno de invierno y otro para verano. Eh, y en esa línea ya se realizó el mes pasado, realizamos el COGRID regional, en donde se explica el proceso de la identificación de los puntos críticos en la región y posteriormente eso se hace la bajada, entre comillas, a los distintos niveles, tanto a nivel provincial. Todas las provincias ya realizaron sus COGRID provinciales y también estamos en esa línea con los cerca del 90% de la región ya tiene su COGRID comunal realizado. Y ahí se realizan las coordinaciones en los distintos niveles, ¿no es cierto?, para poder tener, adoptar medidas de mitigación, de prevención y también de eventual respuesta. Ojalá no sea el caso, pero saber cuántas cuadrillas van a estar presentes, en qué horario, cuánto es la capacidad, cuánto es la cantidad de albergues que van a estar disponibles, centros de acopio, ese tipo de cosas que es necesario tenerlas en la previa, más que una vez que ocurra la situación, ponerme a pensar en eso. Y en Felipe, esa línea, perdón, perdón, ¿cuáles son los sí. puntos críticos, a grosso modo, que se han identificado para este periodo invernal en la región? Mira, aquí voy a hacer un alcance, quizás muy poca gente lo sabe. Senapred hace más de 20 años que tiene el programa invierno. Antes era el plan invierno y Sí, como se ha ido robusteciendo, hoy día es el programa invierno que lo que busca es, en conjunto con los municipios, que ellos nos reporten, nos indiquen dónde se encuentran los puntos críticos, la causa, eventuales medidas de mitigación o si corresponde a nivel sectorial como Ministerio de Obras Públicas, Servio, y lo mismo se les pide a esos servicios. Eh, este proceso antes se hacía a planilla Excel, había que marcar coordenadas casi a dedo. Hoy día hay una plataforma en donde es mucho más fácil identificar, uno pone el punto, ¿no es cierto? O sea, se ha facilitado mucho la gestión de la captura de información por parte de los municipios. Este año, este programa invierno, perdone que mire hacia el lado porque tengo ahí sí. algunos datos, efectivamente se han encontrado cerca de 1.900 puntos críticos en la región, y de los cuales se destacan aspectos fundamentales que tienen relación con el anegamiento, perdón, y no quiero hablar de remoción en masa porque es un proceso muy grande, pero se habla mucho o se identificaron muchos puntos relacionados a deslizamiento o algunos rodados, pero con cierto, no con mayor complejidad como se puede pensar en cordillera. Perfecto. Esos son los factores más importantes y dentro de las comunas que presentaron la mayor cantidad de puntos críticos se encuentran Villa Alemana, Petorca, Viña del Mar, por nombrar las tres más em, con mayores datos en ese sentido. Y
En esa línea, como te digo, se da mucho el tema de los anegamientos por desbordes de río, ¿ya? O anegamientos producto de alcantarillado o que generan esa complejidad. Ahora, si tú me preguntas, Bernardo, con respecto a la experiencia y lo que uno puede tener y cuáles son las mayores preocupaciones, están sin duda los procesos de remoción en masa ya más grandes y más complejos, no a nivel del sector del campo dunar, que eso fue algo muy excepcional, que hubo alguna situación más antrópica que generó ese evento, más que un sistema de producto de una precipitación. Pero son las activaciones de quebrada son los factores que nos generan una mayor preocupación porque son muy acotados, son muy espontáneos también, son muy difíciles de predecir. ¿Ya? Y ahí la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, y Quilpué hoy día que se está generando mucha intervención humana en sectores de quebrada y de pendiente, nos generan mayor preocupación y mayor atención. Exacto, y si a eso sumamos, por ejemplo, el tema de las quebradas, ¿no es cierto?, donde se está acumulando basura, porque hay irresponsabilidad, hay que decirlo con todas sus letras, hay responsabilidad de muchas personas que van y botan sus basuras, sus desperdicios en las quebradas y otras situaciones más, viviendas, ¿no es cierto?, que prácticamente se instalan a orillas de quebrada o en la misma quebrada, eso hace mucho más compleja la situación. Y le hago esta pregunta y esta salvedad porque ya organismos internacionales, incluso nacionales, nos han señalado de que estamos en pleno fenómeno del Niño. Y todos sabemos que, o por lo menos se ha informado que el fenómeno del Niño tiene que ver primero con una variación en la cantidad de lluvia que pueda caer, de precipitaciones. No se ha dicho, se hablaba del niño Godzilla, de las condiciones que puede ser extremo, etcétera. Hasta el momento veremos en esa situación, pero lo que está claro es que va a caer mayor cantidad, o se estima, se pronostica mayor cantidad de precipitaciones y muchas veces en corto tiempo. Y ahí es donde viene, Felipe, lo complicado. ¿Ha sido un factor extra para ustedes y en general para las autoridades considerar de que vamos a estar bajo este fenómeno? Sin duda, Bernardo. Mira, primero voy a hacer un alcance con el famoso niño Godzilla que en redes sociales y también en algunos medios alcanzó una importancia o una Exacto. Sí. rimbombancia, ¿no es cierto? Nosotros hemos sostenido una serie de reuniones con la Dirección Meteorológica de Chile, obviamente en aras de esta planificación invernal. Eh, y también nosotros tenemos un punto focal directo a nivel regional con la Dirección Meteorológica de Chile, cosa que hace 3 años atrás, 5 años atrás, eso no existía, por lo tanto también es un avance. Y ahí, en ese sentido, el tema del niño Godzilla fue una situación de alarma que se generó, pero que no es algo que pueda ocurrir o que sea en ese nivel, ¿ya? Sí vamos a tener un proceso de niño y que básicamente la relación del niño o lo que genera o lo que provoca un fenómeno del niño es la interacción entre la atmósfera y el océano, en donde aumentan las temperaturas y esa temperatura genera una mayor evaporación del agua y obviamente mayor humedad en la atmósfera, más lluvias, ¿ya? Ese fenómeno se va a dar, pero no con el apellido Godzilla, ¿ya? Es importante aclararlo porque, como dice usted, yo creo que es parte del mito que hay. ¿Ah? Ya le voy a preguntar por Sí. otro tema que puede ser mucho mito, pero que la verdad también se transforma, ¿no es cierto?, en un tema de idea, de conciencia. Sigamos, por favor, con el asunto de Niño Godzilla. Sí, sí, y ese, que a nosotros eso nos llamó la atención porque obviamente Niño Godzilla uno ve, vamos a estar todo el invierno con precipitaciones, con alguna problemática. Efectivamente vamos a tener mayor precipitaciones, ¿ya? De acuerdo a lo que nos reporta la Dirección Meteorológica, de acuerdo para el pronóstico junio, julio, agosto, vamos a tener precipitaciones sobre lo normal, ¿ya? Ahora, en ese también quiero hacer un alcance también, sobre lo normal, pero basado en los últimos 30 años. Y los últimos 30 años, en estos últimos 30 años tuvimos una de las mayores sequías en la historia. Por lo tanto, ya nuestros niveles de precipitaciones han bajado. Y nuestro normal, el normal de mis abuelos o mis bisabuelos, ya es mucho más bajo.
Por lo tanto, cuando hablamos sobre lo normal, vamos a tener mayores precipitaciones, pero no con un alcance de Nitro Godzilla como se mencionaba. Eso quiero ser súper responsable y mencionar lo que son los pronósticos que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile, pero vamos a tener mayores precipitaciones. Eso sí, como también vamos a tener un mayor aumento de las temperaturas, pero no es que, oh, ¿qué contradicción me está diciendo? Vamos a tener más lluvia y más temperatura. ¿Qué tiene que ver? Está La, la, relacionado. esto es a nivel macro, a nivel de una escala mayor, ¿no es cierto? Pero vamos a tener un aumento mayor de precipitaciones, pero no tanto. Lo mismo ocurre con las temperaturas. Estamos hablando de decimales de variación en temperatura, pero en precipitaciones vamos a tener un poquito más. Lo otro que creo que también hay que llamar la atención producto de esto, hemos tenido la posibilidad de hablar con especialistas y puede que haya, ¿no es cierto?, un aumento también en el viento, ¿no es cierto?, en los sistemas de viento, y esto va a implicar mayor cantidad de marejadas podría haber durante este invierno. Y eso creo que es súper importante hacer el llamado porque estamos en pleno periodo, por ejemplo, de vacaciones de invierno escolar. Hay anunciado para estos días un nuevo aviso de marejada y mucha gente de repente no tiene la responsabilidad. Hemos visto en otros fenómenos que van a la costa, van a observar. Yo creo que las marejadas ya es un fenómeno que siempre existieron, pero hoy se ve con otros ojos, se analiza de otra forma, llegaron para quedarse con esta nueva realidad y las personas también tienen que tener, ¿no es cierto?, un poco de cuidado al respecto, Felipe. Sin duda, las marejadas es una problemática porque se genera este turismo de emergencia. ¿Ya? Y se genera muchas veces el efecto contrario cuando nosotros anunciamos o se da un alertamiento a la población de que hay una marejada o una marejada normal. La gente en vez de, no estoy en general obviamente, pero hay un grupo minoritario de personas que en vez de alejarse del sector de riesgo, se acerca para tomarse una fotografía, sacar un video, y son esas personas las que resultan dañadas y las que no han generado incluso pérdidas de vidas producto de ese evento. O sea, no es una situación menor, no es una situación, es un evento súper hermoso, súper lindo, pero si yo lo veo desde la altura, en un lugar seguro, no ahí en la ola. Y eso es un llamado súper importante. Ahora, siempre hemos tenido ese evento. Hoy día hay un análisis entre la Universidad de Valparaíso y la Armada que nos entregan una serie de reportes súper muy certeros. Por lo tanto, tenemos un pronóstico bastante certero y anticipado de cuándo vamos a tener estos eventos. Se ha estudiado mucho la variable marejada. Por lo tanto, cuando nosotros demos algún informe o vean alguna autoridad en terreno, carabinero, equipos municipales, por favor hagan caso porque una marejada puede cobrar la vida. Y ahí dentro de nuestra región tenemos el otro factor que gran parte, o hay muchas ciudades, o muchos polos turísticos que tienen actividades en el sector litoral. Por lo tanto, a diferencia de otras regiones donde hay marejadas pero no hay personas, por lo tanto el riesgo es muy bajo. Acá tenemos esa complejidad. Que decir Viña del Mar, el borde de Valparaíso, hacia San Antonio Y también. tras de los Hay poetas, mucha. donde hace poco tuvimos, ¿no es cierto?, un accidente lamentable con 4 fallecidos, producto Exacto, justamente entonces esa de... es una complejidad que tiene nuestra región. Cuando yo te decía al comienzo de la entrevista, complejidades que nosotros tenemos, que tenemos que abordarlas, pero efectivamente es un factor a considerar dentro de la variable invernal. Y se me quedó en el tintero algo relacionado con la pregunta anterior que me hiciste, que tiene relación con dónde están las mayores complejidades. Efectivamente, hay conceptos que hoy día se habla del río atmosférico, de una baja segregada, de un núcleo frío en altura, y conceptos que a lo mejor antes no manejábamos. Hoy día son conceptos que están estudiados y que nos generan, no voy a entrar en el detalle qué significa cada uno, porque puede ser medio complicado, pero lo más importante es que nos generan complicaciones en cuánto va a llover y cuánto tiempo. ¿Ya? Estos tres factores, principalmente la baja segregada o el núcleo frío en altura también,
son eventos atmosféricos que son poco predecibles. Nos dice que va a llover, pero no nos dice exactamente en ¿Cuándo y cuánto tiempo, dónde y cuándo? cuánta cantidad de agua. Y eso es una problemática que nosotros estamos hoy día enfrentados, que nos genera eh, asumir el peor escenario posible. Y eso mantiene a los equipos de emergencia altamente atentos, estresados en el buen sentido, prestos para. Pero esa es la mayor complicación, no saber si el pronóstico se va a ajustar a un pronóstico normal. Un sistema frontal es muy claro cuándo y cómo va a llover, en qué lugares, pero una baja segregada, un río atmosférico te cambia esa ecuación y ahí es donde nosotros tenemos que poner un poquito más de atención y estresarnos ante esas situaciones. Perfecto. Felipe, lo dije, ¿no es cierto? En una pregunta anterior, le interrumpí incluso para hablar de otro de estos temas que incluso puede ser considerado como mitos por algunas personas, pero bien hemos tenido, ¿no es cierto?, la ocurrencia, registro de algunos temblores en el último tiempo. Está temblando bastante hacia la zona norte, en el sector de Quintero también, con epicentro muy cerca de Quintero, ha temblado en la última semana. Y comienzan a surgir, ¿no es cierto?, estos rumores, esta idea de que se viene un terremoto, que cuidado, que hay que prepararse. ¿De qué manera se afronta ustedes como SENAPRED? ¿Afrontan esto que es una realidad? Porque un tema es lo que dicen, ¿no es cierto?, los estudios, lo que dice el tema técnico, pero otro tema también es la sensación y cómo comienza a surgir, ¿no es cierto?, esta conciencia, entre comillas, de decir, ojo, viene un terremoto, tenemos que estar preparados porque, como bien incluso han entrevistado algunos especialistas, por cientos de años en este sector no ha habido un movimiento más o menos fuerte, incluso algunos se dan el gusto de decir, no, si esto va a ser sobre grado 8, etcétera. O sea, se crea toda una atmósfera en torno a este tema. ¿Cómo lo afrontan ustedes y qué le diría a quienes nos están viendo con respecto a esta situación? Bueno, lo primero es mencionar de que estamos en un país sísmico. Como dato, en el siglo pasado, cerca del 45% de la energía liberada en el planeta por temas de sismo lo aportó nuestro país, lo aportó Chile. O sea, casi la mitad de la energía liberada por sismo fue en Chile. Lo primero es mencionar de que efectivamente es imposible predecir, o sea, cuando venga alguien en alguna red social y diga, uno puede tener una estimación en base al análisis, pero no, el poder decir mañana o en 2 meses o en un mes o en un año va a temblar y va a ser de tal magnitud, eh, yo mantengo la cautela en la credibilidad en esos comentarios. Lo que sí es necesario saber de que bajo la condición en la que estamos, eso se puede generar en cualquier momento y de la intensidad que sea. Y ahí vienen algunos conceptos como que maneja más el centro sismológico, un enjambre sísmico, si son sismos, son réplicas, y en ese sentido. Y efectivamente aquí hay sectores en donde tiembla mucho en el sector norte de la región y en el sector sur, porque ahí hay dos dorsales, hay dos, no sé cómo llaman, fracturas Fallas que le llaman los fallas, expertos. ¿cierto? Es el concepto, perdón. Muchas gracias, Bernardo. En donde se genera esta liberación de energía, ¿ya? Ahora, cuando se habla de que en Quintero, en La Ligua, o Santo Domingo, San Antonio, eso es relacionado al epicentro. El epicentro se va a asociar a un centro poblado cercano, ¿ya? No quiere decir que está temblando en San Antonio mismo, sino que hay una referencia geográfica a un centro poblado cercano, ¿ya? Pero acá tenemos una falla en el sector norte de la región y una falla en el sector sur, que son donde se generan estas mayores condiciones de sismo. No quiere decir que en el resto no haya, pero habitualmente se dan en esos sectores. ¿Y cuándo? No podría decírtelo. Lo que sí es que, por ejemplo, a nivel de autoridades, ya este martes, el martes 23, tenemos un COGRIR regional en donde a las nuevas autoridades también se va a trabajar en base a el plan de emergencia por variable de sismo tsunami. Nosotros tenemos un plan regional de emergencia que tiene 3 anexos: sismo tsunami, hidrometeorológico y incendios forestales, ¿ya? Y vamos a trabajar en el sismo tsunami, que tiene relación o que nos habla o nos comenta de cómo hay que hacer la coordinación ante una situación de emergencia a nivel de autoridades.
cuáles son los primeros datos, cuáles son los énfasis que hay que hacer en un comienzo. Hay que priorizar. En una emergencia hay cosas que se atienden primero y hay otras que se van dejando después. Eso que se maneje con las autoridades porque es necesario que así se sepa cómo nos coordinamos con los organismos de primera respuesta y cuáles son las capacidades. Entonces, ya vamos a tener un trabajo este día martes en relación a esto. Coincidentemente también se dio con este aumento de sismicidad que se ha dado. Hay una correlación también, pero hay algo que se hace habitualmente. Eh, y entregarle a las personas también las recomendaciones del kit de Importante. emergencia, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Yo cuando hago las capacitaciones y se las hago a la gente de la comunidad, oye, ¿cuánta gente tiene un kit de emergencia en su casa? Eh, con suerte levantan dos la mano. Entonces de repente tienen una radio de pila o tienen una botella con agua, pero después la radio de pila está en el control remoto porque ¿para qué la voy a ver si la tengo ahí? O el agua al final la ocupamos para dársela a las mascotas o a las plantas en la casa. Entonces cuando necesitamos el kit de emergencia no está la pila, no está el agua. Entonces, eso yo creo que es parte de la cultura que nosotros tenemos que tener hoy día. Sabemos que si tiembla, me tengo que poner en cierto lugar, qué sé yo. El chileno nos jactamos y nos sentimos orgullosos de ser súper expertos en terremotos, pero nos falta el otro aspecto, el tema preventivo. Y ahí yo creo que es necesario llamar a la conciencia acá de las personas en manejar los números telefónicos. Se nos va la luz y hoy día con el teléfono no nos sabemos los números de los seres más cercanos. Tener un directorio telefónico en nuestra billetera eh, o un punto de encuentro. Si no tengo teléfono y no sé dónde me voy definamos un lugar donde juntarnos cuando no tengamos comunicación. Ese tipo de detalles son súper importantes porque bajan la incertidumbre, bajan el nerviosismo. Me imagino que para un padre, una madre, no saber dónde están sus hijos, no saber qué va a venir en los días sucesivos, genera una incertidumbre, genera una angustia, que si yo manejo esos aspectos, esa incertidumbre me va a bajar. Sin duda, importante porque, claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, en una posibilidad. Como bien dice usted, Felipe, no está nada dicho. Pero esta conversación ha sido en torno a aquello. Estamos en el periodo invernal, ¿no es cierto? Estamos bajo el fenómeno del niño regido, vienen más lluvias, hay que prepararse. Está la posibilidad, porque somos un país sísmico, que en cualquier minuto pueda venir, ¿no es cierto?, un sismo de mayor intensidad y hay que estar preparados. Yo creo que en eso está un poco, ¿no es cierto?, el tono de esta conversación, que nuestros televidentes tengan claro de que no es que estemos alertando, sino que lo que queremos transmitir es un mensaje de decir, mucha atención, preparémonos, tomemos las medidas de autocuidado, tomemos las medidas preventivas, porque sin duda es lo que necesitamos. Felipe, está ahí, director subrogante SENAPRED, se nos ha pasado rápidamente el tiempo, ha sido una interesante conversación, porque siento que hay temas que se deben abordar de esta manera, y por eso hemos querido hacer esta entrevista a fondo especial con usted, con la gente de Senapred, para también informar a nuestros televidentes sobre un poco, ojo, tenemos que cuidarnos, estamos en invierno, estamos aquí y tenemos que prepararnos para aquello, debe ser una cuestión de conciencia, una cuestión de educación incluso. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros y espero que se vuelva a repetir, ¿no es cierto?, más adelante, porque siempre es bueno tener canales como es Quinta Visión para ustedes y también para nosotros ser un aporte al cuidado de todos nosotros en nuestra región. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Bernardo. También muy grata la conversación y qué bueno que tenerlo a ustedes como medios para poder replicar estos temas disponibles para futuras conversaciones de los temas que requieran. Y solo cerrar con una idea de fuerza. Nosotros como autoridad y como servicio hay una preparación, hay coordinaciones eh, y ante alguna situación vamos a estar como hemos estado. Lo importante es que también la ciudadanía haga su parte, se Exacto. prepare, se coordine de forma familiar, en su núcleo familiar, porque eso apoya mucho a los respondedores de primera respuesta, que son pocos, son limitados,
Por lo tanto, eso nos aporta mucho en manejar la seguridad de nuestros ciudadanos. Felipe Stay, director subrogante de Senapred, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta entrevista a fondo, y a ustedes, nuestros televidentes, la idea es que se informen, que sepan de estos temas, pero que no solo depende del actuar de las autoridades, sino que depende también del actuar que todos nosotros, como familias, podamos asumir para prevenir, ¿no es cierto?, y estar preparados frente a alguna emergencia. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.